Gitana que tú serás, como la farsa moneda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda, que de mano en mano va, y ninguno se la queda. Las informaciones que hay en este podcast han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos y televisiones online donde trataron las noticias de los sucesos que voy a contaros. Asimismo, las grabaciones sonoras que podréis escuchar durante el episodio son emisiones de cadenas públicas tratadas como citas a los eventos de los que se hablarán durante el programa. El 7 de noviembre de 2019, una joven de 25 años llamada Marta Calvo Burón quedó con un desconocido con el que contactó por internet para un encuentro sexual en la localidad de Manuel, en Valencia. Y desde entonces no se sabía nada de ella desde que le mandó a su madre, Marisol Burón, su ubicación a través de WhatsApp. No era la primera vez que Marta utilizaba esa plataforma de citas y nunca había tenido ningún problema, aunque sí que avisaba siempre a su madre antes de acudir a las citas para que diera la voz de alarma si le pudiera suceder algo. El mensaje se envió a las 5:55 de la madrugada desde un lugar del casco urbano de Manuel, y desde entonces la joven no volvió a responder. Su móvil estaba apagado. Como su hija no aparecía, 2 días después, la madre se presentó en el lugar donde marcaba la última ubicación de la joven e incluso habló con la persona que vivía en esa casa, un hombre llamado Jorge, un hombre de origen sudamericano que le dijo que no conocía a ninguna Marta y que allí no había nadie que a él le constara. Marisol se fue y puso una denuncia en la comisaría de policía. Era el 9 de noviembre a las 21:15 horas. 2 semanas después, seguía sin saberse cuál era el paradero de Marta Calvo. Los investigadores recayeron en la Guardia Civil, que puso al frente de la misma a un grupo de homicidios, especialistas también en desapariciones. Inmediatamente el suceso fue calificado de inquietante por los agentes. Días más tarde, cuando SOS Desaparecidos publicó los carteles con el rostro de la desaparecida, detallando al pie de una fotografía reciente que medía unos 65 metros, era de complexión delgada, pelo castaño y ojos marrones, en concreto el 25 de noviembre, una sección de homicidios, secuestros y extorsiones de la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, se desplazó desde Madrid hasta Valencia para reforzar esta investigación. Este grupo de la UCO dispone de especialistas en laboratorio de criminalística y de policía científica. También se desplegó un helicóptero para ayudar en las labores de rastreo. Además, la Guardia Civil tenía previsto organizar también rastreos en Manuel y cerca usando perros adiestrados en la detección de personas para ver si podían captar alguna pista de la chica. Cuando la policía científica llegó a la casa de Manuel, donde supuestamente estuvo Marta con Jorge, los agentes descubrieron que su inquilino había limpiado con lejía todas las dependencias. En ese momento se convirtió automáticamente en sospechoso. Los agentes buscaron qué sucedió en las horas previas de la desaparición y analizarían las grabaciones de las cámaras de seguridad en el municipio para ver si captaron a la joven con ese desconocido del que no se sabía nada. La semana del 25 de noviembre, durante una entrevista a Antena 3, la alcaldesa de Manuel, Pura Tienza, declaró que no conocían al vecino con el que quedó la desaparecida. No conocíamos a este vecino, no tenemos noticias de cuándo comienza a vivir aquí.
la Guardia Civil indicaba al ayuntamiento poco después que trabajasen con discreción. El operativo de búsqueda de la joven comenzaría en la zona con el apoyo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que rastreó el río Albaida, y el helicóptero del Instituto Armado. Un grupo numeroso de agentes buscaría con detalle en pozos y cuevas de los alrededores, apoyados por perros adiestrados para la búsqueda de personas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Valencia, en un término que cuenta con una amplia variedad de accidentes geográficos, como la prolongación de este monte con la Serreta hacia el otro lado del núcleo urbano, el río Albaida o la Sierra de las Salinas. El que su madre Marisol tardara 2 días en denunciar su desaparición no había ayudado, y lo único con lo que partieron era una ubicación a casi 100 metros de su casa. Hasta el momento, la Guardia Civil había conseguido averiguar mediante pruebas que un joven entre 29 y 35 años, según la fuente que se consulte, llamado Jorge Ignacio Palma, de nacionalidad colombiana, tuvo una cita con Marta el día de su desaparición, y cuya casa se encontraba en la ubicación que Marta le mandó a su madre antes de comenzar su cita. La misma persona con la que la madre habló personalmente cuando fue en busca de ella. Esta persona estaba desaparecida y no se sabía dónde se podía encontrar. Según las investigaciones, Jorge dejó su coche, monovolumen azul oscuro, en el taller de un conocido de El Puig y le pidió que lo desguazara. Esta persona no lo hizo y avisó a la Guardia Civil de que el coche estaba allí. Los agentes lo trasladaron a dependencias propias para su examen ocular más detallado. 20 días después de su desaparición, se supo que Jorge, a quien su madre le pagaba desde marzo 250 euros por el alquiler de esa casa, una española que vive en Mallorca, tenía otra casa a su nombre en Olleria, un municipio valenciano a 30 kilómetros al sur de Manuel, y que estuvo allí alrededor del día 10 de noviembre. La Guardia Civil también inspeccionó ese lugar. No encontraron rastros de sangre, aunque se incató de varias pertenencias, aunque supo por los vecinos que frecuentaba la vivienda los fines de semana y lo vieron varias veces en compañía de jóvenes mujeres. Mientras tanto, fuentes de la investigación apuntaban que quizás el sospechoso hubiera huido de España y se comenzaba a distribuir su descripción entre todos los agentes del país. En esta descripción se indicaba que Jorge era de tez morena, barba y unas gafas de montura de pasta que siempre llevaba puestas, con antecedentes policiales por tráficos de drogas en Italia, y cuyo comportamiento era afable, y los vecinos no se percataron de que el farolillo de su casa no estaba encendido hasta que la Guardia Civil no comenzó a inspeccionar esta primera casa. En esta inspección, los agentes del Equipo Central de Inspecciones Oculares del Servicio Criminalística de la Guardia Civil estarían encargados de realizar las inspecciones con luminol para buscar restos de sangre en varios puntos de la casa, y también levantaron el suelo. En algunos puntos examinaron desagües y tuberías. Los agentes permanecieron durante 13 horas allí dentro el miércoles 27 y otras tantas el jueves 28 dentro de la vivienda mientras trataban de determinar con exactitud qué pudo haber pasado la noche que desapareció Marta. La familia de Marta ya estaba preparándose para lo peor, según fuentes cercanas al entorno de la joven, mientras la Guardia Civil continuaba haciendo un llamamiento público para difundir la imagen de la joven. El 4 de diciembre se entregó de madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, indicando: «Soy la persona que estáis buscando, Jorge». Una vez en las dependencias de la Benemérita, aseguró haber descuartizado a Marta y haber tirado sus miembros a diferentes contenedores. Allí realizaría su primera confesión de lo sucedido el 7 de noviembre.
En esa primera confesión explicó que era su cumpleaños y quiso contratar a una chica de compañía. Era un momento. Ella me dijo que estaba muy cansada y que quería dormir, y yo la invité a dormir en la cama. Al despertar, vi que estaba muerta a mi lado. Me había contado que llevaba 2 días de fiesta y por eso que estaba cansada. Según su única declaración, la joven murió tras una noche de sexo y cocaína. Una práctica sexual denominada fiesta blanca, que consiste en la introducción de droga a través de los genitales. Con la joven muerta en su cama, pensó en tirarse a las vías del tren, pero al final decidió desmembrar el cuerpo para posteriormente arrojar sus partes en diferentes contenedores de Silla y Alcira. La benemérita buscaría durante los siguientes 8 meses en el vertedero de Dos Aguas algún vestigio que confirmara esa versión. Nunca lo llegarían a encontrar. Declaró también que compró sierras y guantes, entre otros, en tiendas de la zona. Y puso el foco en que para descuartizar a la víctima en la ducha se desnudó para no dejar huellas. Y después limpió a fondo la casa porque iba a visitarlo su madre desde Mallorca para celebrar su cumpleaños. A su progenitora dijo no le contó nada de lo sucedido allí la noche anterior a su llegada y que cuando supo que se iba a investigar se asustó y huyó, viviendo en casas abandonadas desde entonces. El 9 de diciembre, en su declaración ante el juzgado número 2 de Alcira, José Ignacio, además de lo que contaría el día 4 cuando se entregó, contaría que compró 2 serruchos manuales en una tienda, bolsas de plástico en otro establecimiento y en una tercera tienda compra productos de limpieza e incluso ácido, y que al día siguiente se deshizo del cuerpo en varios contenedores de la provincia de Valencia. El 13 de diciembre de 2019 la prensa publicaba que Jorge Ignacio se encontraba en situación de libertad provisional cuando desapareció Marta Calvo, ya que tenía una condena por un delito de tráfico de drogas de 3 años y medio de prisión. Así se desprendía de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pamplona que confirmaba una resolución del juzgado de instrucción en la que se condenaba a Jorge Ignacio, junto a otras 10 personas más, por un delito relacionado con el tráfico de drogas y que se remontaba al año 2016, basándose en intervenciones de cocaína en diferentes domicilios con grandes sumas de dinero. Pero la sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que sería quien determinara la condena final, y hasta ese momento Jorge Ignacio se encontraría en libertad provisional. Durante este tiempo, una mujer, Irene S.P., se puso en contacto con la Guardia Civil al reconocer al sospechoso. Jorge Ignacio había sido condenado en 3 ocasiones diferentes, en sentencia de fecha 14 del 12 de 2009, firme el 16 del 12 de 2010, dictada por el juez de investigación preliminar de la Corte de San Remo en Italia. La causa número 2546/2009 como autor de un delito de importación, posesión y transporte de drogas por hechos cometidos en fecha 11 de abril de 2008 a la pena, entre otras accesorias, de 4 años, 1 mes y 15 días de prisión, que fue cumplida entre el 11 de abril de 2008 y el 17 de abril de 2012. En sentencia número 67/2018, de fecha 4 de junio de 2018 de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, en procedimiento abreviado número 362/2017,
firme por sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de abril de 2021, en la que fue condenado como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por tráfico de cocaína, por hechos perpetrados en octubre de 2016, por la que estuvo en prisión provisional entre el 24 de octubre de 2016 hasta el 2 de agosto de 2017, a una pena de 3 años y 3 meses de prisión, a sustituir por expulsión del territorio nacional por tiempo de 5 años una vez hubiera cumplido un tercio de la pena privativa de libertad, y multa de 46.549,68 euros con arresto sustitutorio en caso de impago. Las penas estaban pendientes de cumplimiento. Repito, las penas estaban pendientes de cumplimiento. Y en sentencia de fecha 23 de junio de 2019, firme en fecha 23 de junio de 2019 también, del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en procedimiento de diligencias urgentes número 373/2019, por hechos perpetrados el 22 de junio de 2019 como autor de un delito de conducción de vehículo a velocidad notoriamente superior a la reglamentariamente permitida, a la pena de 4 meses de prisión, en el que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la ejecución de la misma por plazo de 2 años mediante auto de fecha 23 de junio de 2019, con la condición de no volver a delinquir, así como a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 8 meses y 2 días, a cumplir a partir del 23 de junio de 2019 hasta el 19 de febrero de 2020, que fue declarada cumplida en fecha 19 de febrero de 2020 y como autor de un delito de desobediencia agravada de autoridades y funcionarios a la pena de 4 meses de multa. El martes 17 de diciembre de 2019, la Guardia Civil encontraba restos orgánicos en el codo de una tubería de la casa de la población valenciana de Manuel, donde desapareció Marta Calvo el día 7. Según fuentes de la investigación, un perro adiestrado ya marcó el sitio de restos biológicos de sangre en la ducha de la vivienda donde el detenido Jorge Ignacio Palma confesó que había descuartizado a la joven de 25 años. Se trataba de una diligencia solicitada por la magistrada instructora de Alcira, en virtud de la cual Palma fue trasladado de la cárcel de Picassent, donde estaba en prisión provisional comunicada y sin fianza, a la localidad de Manuel. Lennon, un pastor belga de 4 años, llevaba por aquel entonces 2 meses en el equipo de localización de restos biológicos de la Guardia Civil y el lunes se paró en seco en la ducha de la casa de Palma. El cuarto de baño de la planta baja donde se habían hallado los restos es el más grande de los 2 que hay en la casa de 3 plantas. La vivienda ya había sido registrada con anterioridad, pero no después de que se entregara el propio Palma y de que éste confesara. Con más datos e información, ese martes, mientras el principal sospechoso de la investigación presenciaba en silencio y sentado en el sofá de la que era su vivienda hasta hacía unas pocas semanas, fue testigo de cómo se produjo tal hallazgo. También estuvieron presentes los abogados que representaban a la madre de Marta Calvo y a su salida afirmaron a la prensa que el registro pretendía encontrar situaciones relevantes para la causa y que se estaba analizando minuciosamente la parte del cuarto de baño. En la calle, mientras tanto, los vecinos de la localidad se habían vuelto a encrespar al saber que el detenido había vuelto a aquella casa. Una de estas vecinas dijo a los periodistas que había tratado con Palma
desde que la madre del detenido, que trabaja en Mallorca, al cuidado de una persona mayor, alquiló la vivienda a su nombre el pasado mes de abril. Nos engañó a todos. Llegó a traer regalos para mis hijos. Decía que estudiaba en una universidad de Valencia. Parecía muy religioso y a veces nos intentaba convencer con todo ese rollo. Pero nunca montó jaleo. Este era el primer resto orgánico hallado durante las pesquisas, y estas muestras se enviarían al laboratorio para analizar su ADN con el objeto de comprobar que se trataban de muestras de la desaparecida Marta Calvo. Pero no se podrían conocer estos resultados hasta varias semanas después. Si los análisis confirmaban que el ADN de las muestras coincidía con el de Marta, sería la primera prueba sólida que avalaría la parte del relato de José Ignacio Palma relativa a que desmembró a la joven para hacer desaparecer su cadáver en diversos paquetes que tiró en contenedores de las localidades de Alcira y Silla. Pero la sorpresa no acabaría aquí. En este día los agentes, al abandonar la casa, comunicaron a la prensa que había otra nueva denunciante en un caso con el mismo modus operandi y relacionado con Palma. Por desgracia, actualmente tenemos un depredador asesino, que asesina mujeres. No hay nada que justifique que los fiscales tengan que cerrar la instrucción en 6 meses y el proceso se dilate más de 1 año y medio en un juzgado penal. Eso fue lo que dijo Gisbert en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat. Se estaba investigando el caso de Marta junto a otras 2 chicas que hacían servicios sexuales y que habían fallecido en 2019. Lady Marcela y Adlien Ramos. La sospecha de que Jorge estuviera detrás de la muerte de Lady Marcela se concretó durante ese mes de diciembre, poco después de que se entregara a la Guardia Civil y se supiese ya de su relación con el fallecimiento de Adlien. Bien, les puedo anunciar que Jorge Ignacio PJ está detenido, se encuentra en el territorio español y se va a proceder a lo largo de la mañana a su interrogatorio en base a la desaparición violenta de Marta. No hay constancia de la situación de Marta, pero la hipótesis que siempre ha barajado esta delegación, como ustedes bien saben, es que Marta no solamente desapareció, sino que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida. Esto es algo que queda para contrastar a lo largo de la mañana cuando sea interrogado. Evidentemente todo esto tendrá que ser hecho con conocimiento previo tras esta declaración de la autoridad judicial que lleva el caso, y en todo caso les pido que tengan paciencia. Conocen ustedes ya la noticia de la detención del principal sospechoso. Seguimos con esta hipótesis que les hemos barajado desde el primer momento, de que quizá este fuera la persona causante de la desaparición de Marta, y que podríamos estar hablando de una desaparición, no solamente de una desaparición, sino de una agresión física que podía haber conllevado la muerte violenta de Marta. Esta es la hipótesis que trabajamos y queda pendiente el interrogatorio del ahora ya detenido y su puesta a disposición judicial. Nada más. Sí, ¿no la conclusión de esta defensa ha sido detenido o se ha entregado a la No conozco bien sé que está detenido en este momento. Saben ustedes que hemos mantenido no solamente un dispositivo de búsqueda de Marta, sino un dispositivo de búsqueda de Jorge muy amplio. Creo que esa presión policial ha podido suponer que en todo caso esta persona se entregara, si es que es así. Estamos todavía en los primeros minutos, en las primeras horas de este proceso, y por lo tanto, pues esta será una cuestión que tendremos que terminar de determinar. En territorio nacional.
En territorio nacional, sí. ¿Es en la proximidad de la zona donde se buscaban, rastreaban? Sí, es en la proximidad de la zona. Sí, está en la zona. Está detenido en una dependencia de la Guardia Civil de la zona. Bien, entenderán ustedes que los agentes de la UPO y de la Comandancia de la Guardia Civil y los agentes de la zona de la Guardia Civil tengan que realizar su trabajo. Por lo tanto, como es costumbre en este delegado, tratará de entorpecer lo menos posible el inicial desarrollo de las primeras prácticas en relación con este individuo detenido. Creo que ya les hemos ido adelantando lo suficiente para determinar una relación casual entre la desaparición, la posible muerte violenta y este individuo. Y más allá de eso, pues evidentemente no puedo, mientras no se determine con claridad las causas del interrogatorio, el resultado del interrogatorio y se ponga el individuo a disposición judicial. Porque no me ha quedado claro si se han entregado o si han sido detenidos. Bueno, es que lo tendría en este momento que preguntar. Entendemos que no. Entendemos que el dispositivo le ha disuadido y no ha llegado a salir de España, pero bueno, no sabemos cierto lo que ha ocurrido durante estos días. Ya les he respondido que se encuentra en territorio español, próximo a la zona, esta comunidad autónoma, y que está en unas dependencias de Guardia Civil. Por sus palabras entiendo que la de las hipótesis en las que están bajando, ¿no? Sí. Desde luego esta delegación, que no la Guardia Civil, esta delegación maneja la hipótesis de que Marta se encuentra fallecida. Sí. Sí, hay otra desaparición en la zona de Carcaixent. Sí. No sé si se produjo más o menos en las mismas fechas que la de Marta. Sí. La hipótesis que estamos trabajando en relación con esta otra desaparición es que no tiene ningún tipo de relación. Esto nos queda bastante claro a priori, pero no obstante vamos a tratar de ver si pudiera existir algún punto de conexión. Pero el instrumento de trabajo que estamos barajando es que no guarda ningún tipo de relación, que son cuestiones absolutamente diferentes. Incluso no barajamos que esta persona haya sufrido ningún tipo de agresión y que en un principio estamos trabajando con la hipótesis de una desaparición voluntaria. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas... Sí. Hemos llegado un poquito tarde debido a las inclemencias de la reunión de la convocatoria. Sí. ¿Podría hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la noticia de última hora? La noticia de la última hora es que Jorge Ignacio PJ, en relación con que estaba relacionado con la desaparición de Marta Calvo Burón, ha sido detenido, se ha entregado en un puesto de Guardia Civil en las inmediaciones de la zona y que en las próximas horas será sometido a interrogatorio y a puesta a disposición judicial. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Hasta el estallido del caso Marta Calvo, ambas muertes aparentaban haber fallecido por sobredosis de cocaína. De hecho, uno de los casos, el de Arlien, ni siquiera había sido asumido por el grupo de homicidios de la Policía Nacional porque el forense determinó muerte por reacción adversa a la cocaína. Pero a principios de diciembre llegó el resultado del estudio del móvil desde el que Lady Marcela había palabrado por WhatsApp la cita sexual con quien ahora se sabía que fue Jorge, y como el resto de los casos, insistió en realizar una fiesta blanca. Ese estudio revelaba que este hombre había iniciado la conversación en Oloria, donde tenía su domicilio, que a la hora de la muerte estaba en las inmediaciones de la Avenida de la Plata y que el móvil que usaba volvió después a Loyeira. Pero la policía contaba con otra baza. No solo se equivocó en el teléfono móvil que se llevó en la huida, ya que se llevó el de la chica, pero no el corporativo desde el que pactaban las citas todas las chicas, que no vio, y fue recuperado en la mesa del salón de la casa, sino que además se dejó un preservativo en el que la policía encontró suficiente materia orgánica para obtener un perfil genético. Sin embargo, una vez introducidas las muestras de ADN en el CODIS, la base de datos de ADN, no mostró ninguna coincidencia. El autor
parecía que nunca había sido detenido. Así que cuando el 4 de diciembre José Ignacio se entregó a la Guardia Civil y se le tomó el ADN, la policía cruzó los dedos, pero la coincidencia tampoco se produjo en los días siguientes. Así que empezaron a sospechar que la Guardia Civil aún no había subido al Códice el perfil genético del presunto asesino de Marta Calvo. Así los agentes solicitaron al juez de instrucción número 20 de Valencia, que investigaba la muerte de Lady Marcela, que les permitiese tomar de nuevo ADN al sospechoso en la cárcel de Picassent. La respuesta llegó del fiscal del caso y fue tajante. No hay necesidad de tomar una nueva muestra cuando es indudable que la Guardia Civil ya debe de disponer de ella. Por lo que el juez instó a su colega del caso Marta Calvo, la titular del juzgado de instrucción número 6 de Alcira, que pidiese a la Guardia Civil que incluyese el perfil genético del acusado en la base policial común a todos los cuerpos. Eso sucedía a mediados de enero. Y el día 31 se confirmaba que se trataba de Jorge Ignacio. A mediados de febrero llegaba el informe del laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Y el 3 de febrero de 2020, el grupo de homicidios de la Policía Nacional se desplazó a la enfermería del módulo de presos preventivos de la cárcel de Picassent. Allí se reunieron con Jorge Ignacio, asistido de su abogado particular, y le informaron de la imputación del homicidio de Lady Marcela Vargas y del intento de homicidio de otra chica que había contado a la Policía Nacional cómo la intoxicó e intentó introducirle cocaína en los genitales y en el ano. De nuevo, el presunto asesino en serie, con su letrado junto a él, se negó a declarar. El atestado por esos dos homicidios fue entregado al juez de instrucción número 20 de Valencia, que levantó el secreto que pesaba sobre el mismo. El 24 de febrero de 2020 ya eran 7 las mujeres que tuvieron encuentros sexuales extremos con Jorge Ignacio y al menos 2 chicas más en Valencia habían accedido a declarar ante la Guardia Civil en relación con este caso, y todas coincidían en calificar esas citas como una mala experiencia, y 5 de ellas aseguraron que temieron por su vida y que creyeron que iban a morir. Este era el caso de una joven de 30 años con la que contactó a través de una página de citas sexuales. En este caso, la joven, pese a que no había tenido ningún encuentro que incluyese la llamada fiesta blanca, sí se confesaba consumidora de cocaína, asegurando a los investigadores haber consumido grandes cantidades en más de una ocasión. Este era un caso con una relevancia significativa, pues el estado que describían todas ellas no se correspondía con el que provoca el consumo, digamos, normal de la cocaína, y reforzaba la sospecha tanto de las chicas como de la Guardia Civil de que el acusado empleaba, además de la cocaína, otra sustancia que les anulaba la voluntad. Les inducía un estado de somnolencia con colapso de la consciencia en muchas ocasiones y pérdida total de la sensibilidad, así como entumecimiento extremo hasta el punto de impedirles caminar o tenerse en pie. Esa joven, que estuvo varias horas con él en la casa de Manuel en la madrugada del 26 de septiembre de 2019, no solo estaba convencida ahora de que Jorge la envenenó, sino que lo llevaba pensando desde aquella misma noche. Así se lo hizo saber a los investigadores, a quienes relató que incluso le preguntó abiertamente cuándo regresaban de Manuel en el coche, que si el hecho de haberle aplicado cocaína a las palmas de las manos y las plantas de los pies podía haberle provocado la pérdida de conocimiento y el estado de malestar y mareo. Y él le respondió que no, que ese efecto solo podía causarlo algún tipo de veneno. En el tiempo en que estuvo sin conocimiento, entre 1 hora y 1 hora y media, afirmó que soñó cosas que parecían muy reales. Veía y escuchaba a familiares suyos que le decían que regresase, que no se quedase o que llorarían mucho.
Esa sensación de muerte y la profunda somnolencia las consideraba contradictorias porque con la cocaína no te duermes así. De que le dio algo que la dejó aturdida. Ella estaba muy convencida. Fue tal el miedo que pasó y lo sucedido durante los siguientes días en los que estuvo 3 días sin comer y sin dormir y con un malestar profundo. Nunca más quiso quedar con él. Es más, esa noche le llegó a pagar 1.000 euros en billetes de 50. Estaban pegajosos. A los días cogí varios para hacer pagos y seguían pegajosos. Y al rato de tocarlos volví a sentirme mal. Los metí en una bolsa, la cerré y la llevé al banco. Le pedí a la cajera que los contara ella porque me daba tanto reparo que no quería volver a tocarlos. En los días siguientes fue al hospital porque sentía que estaba a punto de colapsar. Dijo a los médicos que sospechaba que la habían envenenado. Encontraron trazas de cocaína, pero la médica de urgencia no estimó buscar el tóxico. La última vez que supo de él fue a las 12:17 horas del 7 de noviembre de 2019. Ella no le respondió. Una hora más tarde, Jorge quedó con Marta. Otra de las chicas, con la que tuvo un encuentro sexual un mes antes, el 26 de agosto, en un piso de citas de Valencia, afirmó que sentía pánico por Jorge Ignacio, a quien, como todas las demás, reconoció tras la publicación de su fotografía en los medios de comunicación y decidió acudir a la Guardia Civil para colaborar en la investigación. En su declaración describía que el hombre tuvo un comportamiento agresivo, agarrándola del pelo y abofeteándola, y dirigiéndole insultos como perra, guarra o asquerosa. Cada vez más atemorizada, al cabo de 2 horas, justo cuando comenzó a sentirse mal tras haber tomado un sorbo de una cerveza que le dio él, lo echó de casa. Después, describiéndolo como un cuento asfixiante, cerró todas las puertas con llave. Le temblaban las piernas y casi no podía andar. El corazón parecía que se le iba a salir. Al llegar a la cama se tumbó boca abajo. Pensó que iba a morir. Solo tenía activo su cerebro, como si no tuviera control sobre el resto de su cuerpo. Tenía verdadero pánico. Sus párpados se cerraban, pero intentaba mantenerse despierta porque creía que si los cerraba ya no iba a despertarse. Estuvo 32 horas sin comer y 37 sin dormir. A los 2 días, mientras se duchaba, se extrajo de la vagina como restos de tela o gasas de color blanco, deshaciéndose. Afirmó que pensó en llevarlas a un laboratorio para que las analizaran, pero no lo hizo porque le dio miedo. El 2 de marzo de 2020, Jorge Ignacio ya era oficialmente el presunto autor del homicidio de Lady Marcela Vargas, una chica colombiana con la que tuvo un encuentro sexual la noche del 14 y 15 de junio del año pasado en una casa de citas de la Avenida de la Plata en Valencia. Colombiana de 26 años, recién cumplidos el día 9 de junio. Se encontraba lejos de su país de origen, pero sobre todo de sus 2 hijos, un niño de 1 año y una niña de 3, que se había dejado al cuidado de la abuela para intentar buscar un futuro mejor al otro lado del océano. El propio Jorge se había esbozado ante la Guardia Civil como un accidente su relación con la muerte de otra chica, la de la brasileña Arlene Ramos, fallecida el 3 de abril, 9 días después de que resultara gravemente intoxicada con cocaína durante un encuentro sexual con Jorge en una casa de citas de la Gran Vía Marqués del Turia. Mientras la Guardia Civil seguía con su investigación para el caso Marta Calvo, las investigaciones de Lady Marcela y Arlene pasarían a llevarse por la Policía Nacional. En el primer caso, el de Arlene Ramos, el acusado le colocó cocaína con pureza del 81,67% en la vagina y ano sin su consentimiento, y tras verla convulsionar salió de forma precipitada de la vivienda sin prestarle mínima ayuda. En el segundo, el de Lady Marcela Vargas, la pureza de la droga era del 90,31%. Tras las primeras convulsiones, Palma le tapó la boca a la mujer para que no gritara, provocando su fallecimiento por insuficiencia cardiorrespiratoria.
y abandonando la vivienda detectándose cocaína en sangre de 9,34 miligramos por litro de sangre y otra sustancia estupefaciente. Debemos de tener en cuenta que el Instituto Nacional de Toxicología establece como media la dosis letal de cocaína en un organismo en 0,5 miligramos por litro de sangre. 0,5 miligramos por litro de sangre, por lo que en el caso de Lady Marcela la cantidad de cocaína en su cuerpo era casi 19 veces la dosis letal. Aunque los valores en casos de intoxicación grave, tanto en personas vivas como en cadáveres, son muy dispares y generan controversia entre la comunidad científica a la hora de determinar la dosis letal, ya que depende de numerosos factores, desde la pureza de la sustancia y su forma de consumo a la habituación del consumidor, pasando entre otros por la combinación con otros tóxicos. Hay consenso en una horquilla que en el caso de Lady Marcela se superan sobradamente. Para el Instituto Nacional de Toxicología esto estaba considerado una barbaridad. Esas cifras adquieren importancia precisamente cuando se ponen en relación con lo que las mujeres que sobrevivieron a encuentros sexuales con Jorge Ignacio declararon a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y que en la opinión de los agentes de ambos cuerpos, este era el modus operandi de Jorge Ignacio. Las 8 mujeres, al menos que habían declarado hasta la fecha de hoy, ante la Guardia Civil y ante la Policía Nacional, y que no se conocían en absoluto entre sí, ofrecieron un relato único. Que Jorge insistía en practicar sexo consumiendo cocaína y que aceptaran o no, a todas ellas les insertó en los genitales, en contra de su voluntad, piedras de cocaína de un tamaño similar al de una lenteja o algo mayor. Esto es, que les habría administrado grandes cantidades de esa droga, lo que les provocó desde pérdida de conciencia hasta sensación de muerte inminente. Algunas de las mujeres, las menos, habían accedido a consumir cocaína durante el acto sexual, pero aún así se encontraron posteriormente las piedras de droga en la vagina y el ano, o incluso relataban que se obstinaba en frotarles coca en polvo por distintos puntos del cuerpo, entre ellos axilas, ingles o debajo de los senos. Y las que no aceptaban consumir voluntariamente durante esos encuentros volvían a coincidir en el relato. Les ofrecía bebidas con una segunda sustancia aún no determinada por la investigación. Perdían el conocimiento e incluso la memoria. Al salir de ese estado letárgico, la declaración de alguna de ellas era realmente espeluznante, volviendo a coincidir en que detectaron piedras de cocaína en sus genitales. Una de las chicas incluso acudió al servicio de urgencias del Hospital Arnau de Vilanova y pidió ser sometida a un examen toxicológico, exponiendo que sentía que la habían envenenado, pero ese análisis, que hoy apuntalaría la acusación contra Jorge Ignacio, no se realizó porque la médica de urgencias juzgó que no era necesario. Todas ellas contaron que los síntomas, coincidentes en todos los casos, comenzaron a los pocos minutos de estar en compañía del acusado. Con esos relatos de esas 8 supervivientes sobre la mesa, cobraban sentido esos elevados niveles de 9,34 miligramos por litro de sangre y 4,43 de benzoilegonina que presentaba el cuerpo de Lady Marcela, más compatibles con la administración a manos de un tercero que con el consumo voluntario. En el caso de esta última, además, durante la autopsia se encontraron signos de violencia y señales de ahogamiento hasta el punto de reflejar que, dados esos hallazgos, y cito el informe forense, no se puede descartar el mecanismo de asfixia mecánica por oclusión extrínseca. El 27 de septiembre de 2021 se haría público un informe elaborado por 2 psiquiatras del Instituto de Medicina Legal que exploraron al detenido. Durante la lectura de ese informe,
se podía desgranar que llama absurdo a todas aquellas declaraciones que habían hecho las supervivientes y afirmaba que no se acordaba de absolutamente nada de lo que le imputaban. Mantenía que él solo acudía a la prostitución cuando no tenía pareja estable y que con estas nunca hacía fiestas blancas, ya que esa práctica solo la llevaba a cabo cuando contrataba un servicio sexual. Atreviéndose incluso a decir que ser putero era un círculo vicioso que te trastorna la sexualidad, describiéndose como víctima y no como promotor de los encuentros. De hecho, las acusaciones señalaban que buscaba ahí a sus víctimas por su vulnerabilidad y para garantizar su impunidad, ya que las víctimas de explotación sexual difícilmente denunciaban o denuncian los ataques que sufren por parte de los puteros. Admitiría que el usar las chicas de compañía es una satisfacción y no una masturbación. Son chicas muy llamativas. Difícilmente alguien como yo podría relacionarse con chicas tan bellas sin mediar dinero. En un momento dado se puso a describir a Marta como buena persona, buena chica, agradable y amable. Como si fuese una cita romántica y no una relación pagada. De pronto cambió y comenzó a tratar de mentirosas, absurdas y alguna de ellas incluso de toxicómana a las 8 víctimas supervivientes. Cuando los psiquiatras le iban presentando las declaraciones de las víctimas, declaraciones que sin conocerse entre ellas coincidían entre sí, respondía de la misma forma: o no me acuerdo, o no me identifico, o es absurdo, o yo no me reconozco. Incluso le dijo a los psiquiatras con total desparpajo que nunca supo que Arlene había muerto y que nunca tuvo contacto con esa persona en referencia a Lady Marcela. El 16 de octubre, el doctor en psicología y criminología Vicente Garrido y el criminólogo y detective privado Juan de Dios Vargas realizaron un perfil criminológico a petición de la acusación particular y del cual se habían hecho públicos varios puntos el pasado 27 de septiembre. Añadido a todo lo contado en ese día, los expertos incidían en que su informe enlazaba en los puntos necesarios a partir de las entrevistas y de los datos que existían en el sumario, gracias a la investigación del equipo de homicidios conjunto de la Comandancia de Valencia y de la UCO, para concluir lo que ya llevó hace año y medio a reunir todos los casos y llegaron a estar distribuidos hasta en 5 juzgados distintos en uno solo, que Jorge Ignacio respondía por completo al perfil de serial killer. En primer lugar, detallaba en 5 puntos por qué su actuación buscaba como fin último el homicidio. En primer lugar, la selección de mujeres vulnerables por la práctica de la prostitución, su condición de víctimas que causan menos alarma social, mujeres cuyos actos son más difíciles de rastrear y que cuentan con menos apoyo social en caso de fallecimiento o desaparición. En segundo lugar, la manipulación ejercida para que las mujeres le cedan el control total de la situación mediante su exigencia de que aceptaran la fiesta blanca, al tiempo que él no consumía, así como al uso que hacen determinadas situaciones de sustancias para dejar inermes a las mujeres. En tercer lugar, el uso inesperado y a traición de la cocaína, introduciendo una gran dosis de esta en zonas de rápida absorción con una gran pureza y cuya letalidad difícilmente podría serle ajena, considerando que es una persona familiarizada con su manipulación al haber cumplido 2 condenas por narcotráfico y estar acreditado que vendía cocaína desde sus casas de Loleiria y Manuel. En cuarto lugar, el hecho de que incluso cuando la mujer está en situación de inconsciencia por la intoxicación, se esfuerza en untar su cuerpo para maximizar el efecto de esa droga, lo que no tiene sentido ni fin sexual a menos que el propósito sea
causar la muerte de la mujer. En quinto lugar, la insistencia en volver a quedar con la mujer que ha sobrevivido al anterior encuentro, donde se ha insertado la droga con objeto de lograr su propósito, lo que sugiere poderosamente que el propósito de esta nueva cita es causarle la muerte. Lo que define al asesino en serie sexual o depredador letal es la compulsión por matar. A nuestro juicio, los eventos investigados adquieren la finalidad de homicidios sexuales, donde el fin último es obtener la satisfacción sádica de naturaleza sexual, contemplar la agonía de la víctima causada por la intoxicación con la droga. Ahora bien, esa agonía no tenía por qué ser manifiesta de forma espectacular porque lo fundamental en el homicidio sexual sádico es la obtención total del dominio y control sobre la otra persona. La fantasía esencial del homicida sexual sádico es el hecho de saber que él ha causado la muerte que se está desarrollando ante sus propios ojos. El informe dejaba bien claro que el acusado es un depredador letal, con compulsión por matar, un asesino en serie que significaba cada ataque como un homicidio sexual sádico en el que la fantasía esencial era la obtención total del dominio y el poder sobre la víctima, y saber que él ha causado la muerte que se está desarrollando ante sus propios ojos. El 7 de noviembre de 2021 se cumplía un año desde la desaparición de Marta, y este es justo el momento en el que acabamos esta primera parte. Soy Marisol Burón Flores, madre de Marta Calvo Burón. Todos habéis sido conocedores de lo sucedido a mi querida hija Marta. Habéis mostrado mucho interés y quería, en principio, con este escrito, agradeceros a todos y a cada uno de vosotros vuestro tiempo e interés, incluso muestras de cariño y de apoyo. Me habéis preguntado infinidades de veces cómo estoy. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. No voy a hablar. ¿Cómo creen que estoy? Mal, muy mal. Hoy quiero expresaros que mis sentimientos no han cambiado. Soy una madre abatida por el dolor y la desesperación, pues a día de hoy Marta, mi joven y preciosa hija, sigue desaparecida. Triste, pero real. A pesar de ello, he conseguido un mínimo de fuerzas para escribir estas palabras tal y como me habéis pedido muchísimas veces. Aquí las tienen. Dolor, rabia, enfado, tristeza, impotencia, desesperación, dolor, dolor y más dolor. Así me siento. Y con la frustración de no poder hacer más de lo que hago. Aunque mis fuerzas, no quepa duda a nadie, me las estoy reservando para seguir luchando y con más fuerza cada día para que se haga justicia a mi hija. Marta desaparece un 7 de noviembre de 2019. Salió con total confianza a pasar unos días con una persona que había conocido, sin miedo, con libertad, conociendo a mi hija, esperando pasar buenos momentos y continuar con su vida, pero no fue así. Ese individuo se tomó la libertad de decir que Marta ya había vivido bastante. Y ahora, su derecho a no declarar es el que nos lleva a que día de hoy Marta no esté con nosotros. Pues no será por la labor de la policía. Está siendo impecable. Quiero agradecer y debo agradecer a cada uno de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, que están interviniendo en la impecable e imparable búsqueda de Marta. La Guardia Civil, la Policía Nacional, la UCO, la UME, en fin, espero no se me olvide mencionar a nadie, pues a todos, cada uno de ellos, infinitamente gracias. Por su intachable labor, por su generosidad, su entrega y su lucha por devolverme a Marta. También a vosotros la prensa, gracias. Vuestra labor también quiero reconocerla y el respeto que habéis mostrado cuando se os ha pedido. Pero no todos son agradecimientos. Detrás de esto hay una niña con una vida truncada, una madre destrozada,
una familia hundida por el dolor, un hermano que nunca más podrá disfrutar de su hermana, y unas leyes que poco ayudan. Y ya no es que ayuden, poco, es que nos tienen totalmente desprotegidos, vendidos, pues a los asesinos, violadores, maltratadores, etc., les sale barato en este país matar, violar, vejar, maltratar. Y señores políticos y jueces, ¿ustedes sabían que este individuo estaba en España con su permiso de residencia caducado? ¿Quién regula esto? ¿Sabían que estaba condenado por tráfico de drogas? ¿Conocían que se le puso en libertad con fianza hasta celebración de su propio juicio? Párense a pensar, piensen, si ese señor no hubiese disfrutado de esa libertad bajo fianza, o hubiese sido deportado a su país por no estar sus papeles en regla cuando le caducaron, hoy Marta estaría conmigo, con mi familia, con sus amigos, con la gente que la amaba, y ese señor no hubiese causado tan irreparable dolor al sumado de otras 2 víctimas mortales y otras 8 afectadas. También han querido denunciar lo que sufrieron en manos de este depravado individuo. Todos estos, gracias a Marta, han sido descubiertos. Gracias, hija, por tu ayuda estés donde estés. Pena que hayas tenido que pagar con tu vida. Por suerte, mi hija tenía una bonita e inteligente costumbre que era enviarme ubicación de donde se encontraba cuando salía de casa. Pues ya saben que tenía 25 años cuando desapareció. Ahora hubiese cumplido los 26. Y no ha podido ser así. Ella vivía independiente, pero yo, como madre preocupada por mis 2 hijos y ellos sabiendo cómo soy, madre que por todo padece, como cualquier madre preocupada, siempre por el bienestar y protección de mis hijos. Mi hija acordó conmigo para mi tranquilidad que siempre que no estuviese en sus lugares habituales, me pondría en conocimiento con la ubicación donde se encontrase en cada momento. Bendita ubicación que nos llevó hasta donde estuvo en sus últimas horas de vida. La casa de este individuo en la población de Manuel, Valencia. Ubicación a la que acudí sin dudar en cuanto mi hija, tras varias horas, no me contestaba. Algo no habitual entre nosotras. Señores, lo tuve de frente, me enfrenté a él y me negó a haber estado con ella. Me negó incluso conocerla para entregarse semanas después en los cuarteles de la Guardia Civil de Carcaixent, confesando que Marta estaba fallecida y que él se había deshecho del cadáver de mi hija de una forma brutal que no soy capaz ni de pronunciar ni de escribir. A pesar de ello, arrestado y encarcelado, se acoge a su derecho a no declarar y Marta sigue sin aparecer. ¿Es necesario todo este sufrimiento? ¿De verdad? En este país vamos a seguir perdonando a esta clase de individuos con condenas irrisorias. ¿Cuándo van a cambiar las leyes? Por ejemplo, la del derecho a no declarar. Disculpen, ¿derecho a no declarar un delincuente asesino? Sin cuerpo no hay delito, sin cuerpo hay delito. Claro que lo hay. Y nuestras leyes deberían de condenar estos actos dolosos que acompañan al asesinato con condenas más fuertes si cabe que las condenas sobre el propio asesinato. Por favor, a los políticos, principalmente, me da igual las siglas que representen. Empaticen conmigo un poquito y con los padres que han pasado por mi misma situación y piensen que no estuviésemos hablando de mi hija. Piensen por un momento, Dios no lo quiera, que fuese la hija de alguno de ustedes. Piensen, ¿cómo se sentirían? Seguramente verían las cosas desde el dolor y verían cómo se les genera la necesidad de preocuparse más por las leyes obsoletas y que no hacen justicia, y dejarían de preocuparse de otras cosas que pueden esperar, pues al lado de esta son miserias tonterías sin importancia.
Señores, estamos hablando de la vida de una persona y en este caso, esta persona es mi hija Marta. Prisión máxima con o sin cuerpo, obligación de declarar la verdad o más pena, y menos condescendencia con estos individuos que al final, piénsenlo bien, están protegidos ellos en la cárcel que nosotros y nuestros hijos en la calle. Basta ya, por favor, hagamos algo. España y los españoles somos un país que merecemos más y mejor. Quizás ustedes no sientan la misma necesidad que yo, por varios motivos. Uno, que no han sufrido la muerte de un hijo en manos de un asesino. Y segunda, porque quizás por sus cargos vivan rodeados de una protección, ustedes y sus familias, que el resto de ciudadanos españoles no contamos con ella. Estamos totalmente desprotegidos, vivimos con miedos sumados al dolor, rabia e impotencia, mientras estos delincuentes están en la cárcel con comida, bebida, gimnasios, todo tipo de comodidades, protegidos, cuidados, cotizando y con derecho a paro, pudiendo estudiar gratuitamente, mientras el resto de los españoles hacemos un esfuerzo por trabajar, labrarnos un futuro, poder pagar a duras penas, en muchos casos, los estudios de nuestros hijos. Y como estas, podría enumerar muchas más. Y como quizás estén pensando que no soy consciente de que a pesar de estas ventajas las que disfrutan sin ganárselas estos delincuentes, están privados de libertad, decirles y adelantarles que sí, que soy consciente, pero que se lo han buscado y mientras ellos solo viven coartados de su libertad, mi hija Marta Calvo Burón no vive. Que mientras a estos asesinos sus familias pueden ir a visitarles, yo ya nunca más podré decir voy a ver a mi hija Marta. Señores, dolor, mucho dolor, leyes, insisto, obsoletas, poco duras, y que dejan al delincuente, asesino o violador seguir haciendo lo que en gana les viene, pues a fin de cuentas, aquí les sale barato. ¿Reinserción? Yo sí creo en la reinserción de un drogadicto, de un ladrón, en la reinserción de delitos menores, pero ¿un asesino o un violador? ¿De verdad creen en la reinserción? ¿No hemos visto y sufrido ya suficientes noticias casi a diario de asesinos y violadores reincidentes? ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violadas o asesinadas en manos de este tipo de personas? Inhumanas, sin sentimientos, por no decir lo que realmente pienso de ellos. ¿Podría ser Marta la última? A mi hija ya nadie me la va a devolver con vida. Lucho por tenerla conmigo, darle su descanso en paz y hacerle justicia como ella merece. Pero voy a luchar porque las leyes cambien. Y en manos de ustedes, señores políticos, hay mucha fuerza. Fuerza para que esto se consiga. Pienso y creo, y al igual que la mayoría de españoles, que nos lo merecemos, que se puede conseguir cambiar estas leyes, endurecerlas y sin miedo porque al bueno no les van a afectar. Y para el malo, aquel que viola y mata, siempre será poca la condena. Solo tienen que querer y hacerlo. Dejar de preocuparse tanto de estas cosas y empezar a ocuparse de ellas, pues la preocupación no las soluciona. Creo que ante leyes más duras y condenas más duras, estos depravados asesinos, violadores, delincuentes, se lo pensarían un poquito más, quizás hasta el punto a lo mejor de no hacerlo. Salvemos vidas, que todavía estamos a tiempo de salvar y evitemos que otras familias y madres como yo tengan que sufrir este terrible sufrimiento y dolor. Quiero aprovechar para agradecer el tiempo que han dedicado a leer mis palabras y agradecer a todas estas personas, que son miles, que cada día me muestran su cariño, su apoyo y que intentan hacerme menos duro el camino. El dolor es tremendo, insufrible, pero si conseguís hacerme sentir un poquito mejor, sentirme apoyada y siento vuestro calor,
desde todos los puntos de España, desde lo que me escriben diariamente. Sé por vuestras muestras de cariño y apoyo que si os necesito estaréis, y que si algún día tenemos que juntar todas nuestras fuerzas, lo haremos para luchar por Marta y hacerle justicia todos juntos. Hoy por hoy solo podemos rezarle y dejar a la policía que siga con su impecable labor, sin contaminar ni perjudicar su esfuerzo en la búsqueda de Marta. Pero sé que cuento con todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias. En el corazón, gitana que tú serás, como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se